Bueno, así empezamos el video de hoy. Estamos aquí en un reservorio. Está un poco nublado. Ojalá y no llueva. Bueno, entonces en este video les voy a decir exactamente cuál fue mi mayor desgracia, lo peor que me pudo haber pasado y cómo yo pude superar todo eso. Y esa desgracia literalmente se convirtió en una fortaleza, y eso está haciendo de que yo pueda alcanzar nuevas metas no personales. Después esté ayudando a mi familia de forma directa e indirecta, porque en base al trabajo que yo pongo, en base al trabajo que estoy haciendo, pues voy simplemente no mejorando yo como persona, y por consecuencia también los cercanos, ¿no? La familia. Entonces simplemente quiero... Luca, come here. Tengo que estar... Miren, ahí está mi... Mira. Bueno, entonces quiero simplemente acá decirles, ¿no? lo que me pasó hace alrededor de 13 años, ¿no? Donde mi nueva vida literalmente empezó a comenzar. O bueno, yo no sabía que iba a ser una nueva vida, pero fue algo difícil para mí, porque yo hace 13 años aproximadamente perdí a mi papá. Entonces la vida que llevábamos mucho antes, o sea, antes de que él fallezca, pues era una vida muy tranquila, ¿no? Muy holgada. Yo practicaba los deportes que me gustaba. Yo soy muy aficionado a los deportes, especialmente al motocross. Estuve compitiendo por mucho tiempo, desde que era joven, ¿no? Estaba en el colegio, pero cuando cambié más o menos a los 19 años, 19 para 20, mi papá falleció. Entonces simplemente yo no pude ya practicar ese deporte, ¿no? Como tal, porque es un deporte muy caro, ¿no? Muy difícil de mantener. Entonces simplemente lo que yo empecé a hacer fue hacer cosas distintas. Siempre he tratado yo de emprender, de estar, ¿no? Bien conmigo mismo. Siempre he tratado de hacer cosas diferentes a la gran mayoría de personas. Entonces, nada, ahora estoy simplemente en la... Luca, ven por acá. En el proceso, ¿no? De todas esas cosas que pasaron. Y simplemente quiero contarles, ¿no? Cuál fue el proceso literalmente de que me llevó de estar mal anímicamente por haber perdido a mi papá, ¿no? El ver a mi familia también destrozada, a mi mamá, a mi hermana, ¿no? Y que literalmente nuestras vidas cambian de un día para el otro. Literalmente así fue. De un día para el otro todo cambió, porque mi papá tenía cáncer a los pulmones. Entonces, producto de un accidente que tuvimos, justo estábamos en una competencia, ¿no? Y nos accidentamos, nos chocamos con una minivan. Producto de eso, él tenía un tumor maligno entre las costillas y los pulmones. Entonces reventó, hizo metástasis. Pues lamentablemente mi papá falleció al mes y medio que pasó eso. Entonces, Luca. Entonces, nada, después de eso fue una temporada muy fea, ¿no? Tanto para mí, sobre todo porque el cambio fue muy drástico, muy repentino, ¿no? Y todo lo que pasó fue esto negativo. Bueno, yo lo veía en ese entonces negativo, ¿no? Porque estaba... ¡Hey! Luca. Yo lo veía como si fuese algo malo. Sí, es algo malo y todo eso, pero yo no veía lo positivo, ¿no? De todo eso, de esa tragedia. Entonces, nada, simplemente empezamos a hacer nuestra vida normal nuevamente, ¿no? Yo empecé en la universidad. Producto de la universidad fue que yo empecé a viajar más, ¿no? Empecé a hacer intercambios, etcétera. Eso fue lo positivo de la universidad, pero literalmente yo empecé a hacer eso por un tema de ya qué más voy a hacer en mi vida, ¿no? Porque en ese entonces dejamos de hacer absolutamente todo lo que nos dedicábamos y empezamos de cero. Tanto yo, mi familia, ¿no? Pasaron muchos problemas, ¿no? Con familia, con amigos, etcétera. También yo estuve en ese entonces con una novia,
¿no? Después de años de haber estado, también terminé con ella porque necesitaba simplemente, Luca, come here, hey, tenía que simplemente empezar todo y replantearme porque no estaba yendo por un buen camino, porque hacía exactamente lo mismo, ¿no? Salía a fiestas, en ese entonces fumaba, no me drogaba, probé drogas, pero no me gustaron, entonces simplemente las dejé y ya está. Pero tuve que hacer un cambio drástico por ese lado, pero ese cambio de alcohol, de fumar, etcétera, fue el último que hice. Antes de eso, simplemente lo que estaba haciendo era ver, ¿no? Cómo yo tenía que solucionar mi vida, mis cosas, porque estaba muy mal, anímicamente estaba muy mal, estaba muy triste. Al punto de que en un par de ocasiones quería simplemente suicidarme, quería matarme, porque no le veía sentido a nada de lo que hacía, porque todo lo que hacía era lo que no me gustaba hacer, que era ir a la universidad, estudiar, llevar una vida regular, ¿no? Promedio, común y corriente, como la de cualquier chico que sale del colegio, se va a la universidad y simplemente se va a trabajar después, ¿no? Entonces yo no quería eso porque yo no había crecido de esa forma, ¿ok? Y yo en algo que sí siempre creí fue en el trabajo, ¿ok? En el enfoque, ¿no? En la disciplina que se tiene que crear para que tú puedas llegar a ciertas cosas en la vida, ¿no? Entonces eso lo vi, gracias a Dios, con mi familia, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, y también eso me inculcó mucho, o sea, la disciplina me la inculcó simplemente el Luca, el deporte, porque siempre he sido muy competitivo, siempre he estado en competencias de ciclismo, de motocross, en el colegio, atletismo, fútbol y todo el tema. Luca, ven, vamos. Entonces, nada, simplemente hice los intercambios, empecé a viajar, empecé a conocer más cosas, relacionarme. Ahí fue cuando la visión de todo expandió de una forma abismal, de ver, no sé, autos que son promedio, ¿no? En nuestros países. A ver Lamborghinis, a ver Ferraris, a ver Audis, a ver muchas cosas que técnicamente son casi imposibles de tenerla en nuestros países, ¿no? Y más aún si te dedicas a hacer esto, estudiar una carrera común y corriente, ¿no? En la universidad. Porque sabemos todos que todo el mundo entra con esos ánimos, ¿no? Con esas ansias de ser distinto, de hacer las cosas diferente, pero al final simplemente termina siendo uno más del montón y después no sigues haciendo tus cosas, no sigues peleando por esos metas, por esos sueños que tú tuviste. Entonces simplemente te pones a pensar, ¿no? Y dices, puta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y el tiempo pasa y no perdona y te vuelves cada vez más viejo, cada vez las fuerzas son menores. Entonces simplemente eso fue lo que todos los días pasaba por mi cabeza, ¿no? Literalmente todos los días. Y la frustración era muy grande, no sabía qué hacer, no sabía si lo que estaba haciendo era correcto o no. Entonces, miren, ahí está, tomando valor. Entonces no sabía si era correcto o no, literalmente estaba así como mi perro, dudando si meterme o estar acá afuera o qué hacer, literalmente. No sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, estaba mal, estaba muy asustado. Pero lo que sí sabía era de que tenía un motivo por el cual pelear, ¿no? Que en ese entonces era mi enamorada y muy aparte mi mamá y mi hermana, porque es la familia que yo tengo, directa, ¿no? Entonces simplemente agarré y empecé a hacer las cosas, pero ya con una meta, con una visión, que era avanzar y yo desarrollar alguna habilidad, algo. Producto de eso, pues empecé a practicar, ¿no? O a tratar de aprender nuevas cosas, como comercio electrónico, dropshipping, Amazon, después marketing de afiliados, hasta que al final de muchos intentos, muchos fracasos, muchas cosas, pues encontré el trading, ¿no? Y eso fue lo que literalmente cambió mi vida, cambió mi forma de ver las cosas, cambió
la perspectiva que yo tenía en general de cómo es que funcionaba todo. ¿Y por qué digo eso? Porque el trading ha sido una carrera, o es una carrera, ¿no? Muy de alta demanda, pero que muy pocos tienen resultados y muy pocos llegan a perfeccionarla. Entonces, simplemente lo que hice fue entender, ¿no? Que tenía que ser un proceso y de que realmente me gustase esa carrera. Y decir, ok, esto es por lo que yo voy a pelear y lo voy a hacer y ya está. Entonces, nada, simplemente agarré y empecé a empaparme más de información. Me metí a academias, a redes de mercadeo que hacían trading. Gracias a eso pude entender muchas cosas, ¿no? Entonces simplemente seguí en ese proceso, ¿no? De pérdida, de frustración, al punto de que también me ponía a dudar, ¿no? De qué estaba haciendo nuevamente, si realmente iba a funcionar o no. Pero hubo algo en mí, no sé qué, pero simplemente dentro mío, ahora sí entiendo por qué pasó eso, pero en ese entonces no lo entendía. Y era que había alguna voz que me decía, ¿sabes qué? Sigue, continúa, haz todito eso, porque va a valer la pena. Va a valer la pena y vas a llegar a algún lugar. Y simplemente seguí. Fue mi instinto que me dijo que siga y esté, ¿no? Presente siempre ahí, peleando, dándole lo mejor que pueda, ¿no? Con respecto al trading. Entonces, después de eso, ok, agarré y después de unos meses de experiencia dije, ¿sabes qué? En mi país yo no voy a poder hacer esto. Necesito tiempo, otro dinero para poder invertir y darle con todo. Entonces, ¿qué hice después? Me mudé. Me cambié de lugar. ¡Luca! Me cambié de lugar, me mudé fuera de familia, fuera de amigos, fuera de distracciones, fuera de absolutamente todo. Después de eso me cambié de país, me mudé, me fui para Estados Unidos. Actualmente estamos acá. Y fue también los primeros años muy confuso para mí, muy complicado de entender ciertas cosas que yo no tenía idea. La vida acá es bonita, sí, puedes vivir bien, tranquilo, pero también es esclavizante. Entonces, si tú, es como que agarren y te den, estás manejando un auto normal y de la nada te dan un supercoche. ¿Y qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es emocionarte y después ¿qué va a pasar? Te vas a estrellar. Literalmente eso es lo que me pasó acá. Luca, ven. Literalmente eso es lo que me pasó acá. Me estrellé con el ritmo de vida que tienen acá. ¿Por qué? Porque empiezas a ganar bien. Me desalineé de las cosas que estaba haciendo, me desalineé del trading, me desalineé de las metas con las que yo vine al inicio. Entonces simplemente ese replanteamiento que tuve que hacer duró 2 años, que después de 2 años que llegué, las cagué, gastaba mucho dinero, lo derrochaba en fiestas, ¿no? Dentro de las fiestas está involucrado el alcohol, dentro del alcohol, las fiestas está involucrado las mujeres, y todas esas cosas. Entonces estuve gastando, despilfarrando y desperdiciando literalmente tiempo muy importante aquí y en mi vida en general. Entonces simplemente pasó eso. Luego agarré y empecé a darme cuenta, ¿no? De los errores que estaba cometiendo, de las cosas que estaba haciendo, y simplemente dije, ok, no más. Fue después de eso que pagué a mi mentor, Asia 2. Pagué primero estaba en su sala gratuita porque no tenía plata. Después pagué las mentorías que cobra el $100 mensuales. Después de eso, Luca, después de eso pagué su VIP, y ahí fue cuando ya todo empezó a cambiar, que eso fue más o menos hace 2 años atrás, ¿no? Entonces, ven. Entonces, Luca, bien. Entonces, nada, simplemente pagué eso y ahí fue que mi vida literalmente cambió. O sea, fue una vuelta de 360 y ya está. Y de un día para el otro dije, no voy a volver a tomar, no voy a volver a fumar, no voy a volver a tener malas amistades, voy a simplemente isolarme, estar solo y ya está, a la mierda todo. Y ahí fue cuando mi trading empezó a cambiar, ahí fue cuando mi vida empezó a cambiar, ahí fue cuando me dediqué más al tema del fitness, ¿no?
al tema de mejora personal. Ahí fue cuando empecé a leer más, ahí fue cuando me acerqué también más a Dios, a todas esas cosas. Entonces simplemente eso hizo de que yo pueda mejorar en muchos aspectos de mi vida. Y la tragedia que fue literalmente la muerte de mi papá y todo el proceso fue que se convirtió en una de las fortalezas mucho más grandes, ¿no? En mi vida en general, porque simplemente todo empezó a ir mucho mejor en mi vida personal. Sigo haciendo mis cosas, sigo haciendo lo que hacía antes, pero simplemente ahora con un propósito, ¿no? Más fuerte, más grande, que es ayudar, que es desarrollarme yo, que es que muchas personas no tomen decisiones erróneas o simplemente yo tratar de evitar que esas personas tomen esas decisiones, ¿no? Entonces, nada, simplemente fue eso a lo que estoy haciendo ahora y me siento muy bien, me siento muy feliz. Después de eso también tuve a él, a Luca, él es mi perro Luca, y él también me ayudó mucho emocionalmente, me ayudó a ser mucho más maduro, a que no sea irresponsable, ¿no? Porque tienes que cuidarlo muy bien, al igual que yo. Entonces simplemente ahí fue que mi vida cambió y esa tragedia tan fuerte fue que hizo que yo pueda tocar suelo y una vez que toque suelo saltar, impulsarme para estar donde estoy y ahora creciendo, ¿no? Con gente, con mi comunidad, con chicos que también quieren ser distintos, que quieren crecer, que quieren emprender y todo el tema. Entonces estamos desarrollando todas esas cosas, estoy trabajando mucho en eso y literalmente ahora más que mi familia también son los chicos con los que trabajo, la comunidad que tengo, ¿no? Porque ellos entran con esa ilusión de también cambiar, de estar mejor, de verse mejor, de ser una mejor persona para ellos y también para sus familias, para sus seres queridos. Entonces simplemente nada, ese es el video de hoy. Voy a hacerlo un poco así corto y voy a hacer seguramente una segunda parte con el después de cómo fue mi experiencia con trading, cómo fue mi experiencia con el fitness, cómo yo me deshice de los amigos, cómo me di cuenta de que mis amigos no me sumaban y nada, simplemente esos detalles se los voy a contar en un segundo video. Let's go, gente. Luca, diles chao, diles bye. Está todo sucio. Miren. Alright, nos vemos. Bye. Diles bye. Diles bye. Mira, mira. Let's go.